El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego, dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos. Y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O, el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda a la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año, tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción.
Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos. Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas 3 secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí, Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como 2 hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso si las personas más justas del mundo, como Noé, o Daniel, o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel y luego en los 2 estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones realmente intensas, tenemos una breve historia en el capítulo 33. Ezequiel se encuentra con un refugiado que acaba de llegar de Jerusalén, y él reporta que Babilonia ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad, pero recuerda el final del capítulo 11. Ese no es el fin de la historia. Así que en el siguiente video exploraremos la profunda visión de esperanza de Ezequiel. Pero por ahora, esta es la primera mitad del libro de Ezequiel.